Bien, mis hermanos, les voy a pedir que tenga abierta su Biblia en este pasaje de Juan 1. Vamos a estar yendo a ese texto y a explicar algunas cosas importantes de allí. Pero antes de pasar al texto, quiero comenzar con lo siguiente. El 7 de enero de 1855, el pastor de la capilla de New Park Street, en Southwark, Inglaterra, inició su sermón matutino con las siguientes palabras. Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para los elegidos de Dios es Dios mismo. El estudio apropiado para el cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa, que pueden jamás ocupar la atención de un hijo de Dios, es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llama Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Cuando se trata de otros temas, podemos abarcarlos y enfrentarlos. Sentimos una especie de autosatisfacción al encararlos y podemos seguir nuestro camino con el pensamiento de que he aquí que soy sabio. Pero cuando nos damos con esta ciencia por excelencia y descubrimos que nuestra plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede percibir su altura, nos alejamos con el pensamiento de que el hombre vano quisiera ser sabio, pero que es como el pollino salvaje. Y con la solemne exclamación de que soy de ayer y nada sé, ningún tema de contemplación tenderá a humillar a la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Mas si bien el tema humilla la mente, al propio tiempo la expande. El que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado. Y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso a toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como a levantarte de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz ante los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión sobre el tema de la deidad. Invito a los presentes a considerar dicho tema esta mañana. Mis hermanos, estas palabras fueron dichas hace más de un siglo por Carlos Spurgeon, que en esa época increíblemente tenía solamente 20 años de edad. Esas palabras eran ciertas entonces y siguen siendo ciertas el día de hoy.
Hoy, mis hermanos, quiero que esfuercen su mente, que lo hagan un poco más que en las predicaciones normales. Esto les va a hacer profundizar en los misterios de Dios. Así que vamos, mis hermanos, a una reflexión sencilla al principio y de ahí a cosas tal vez un poquito más complejas. Voy a intentar explicar las cosas lo más sencillamente posible. Sin embargo, creo que va a ser necesario que nos concentremos un poco más de lo habitual. Hagamos caso a Spurgeon. Me parece que va a ser de bendición para nuestro espíritu, para nuestra alma, meditar en la deidad. Uno de los misterios, mis hermanos, más grandes de la divinidad que nos han sido revelados es el que vamos a considerar el día de hoy. Estoy hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Hoy, mis hermanos, vamos a comenzar esta serie que pueden ver ahí en los cartelones, del pesebre a la cruz. Y vamos a comenzar hablando de este misterio supremo, que es la encarnación del Hijo de Dios. Mire, para mucha gente, ya sean cristianos o sobre todo no cristianos, es probable, mis hermanos, que existan otras cosas igual de difíciles o más de creer en el asunto bíblico o teológico. Pero yo pienso que cuando ellos hablan de asuntos más difíciles que este que he mencionado, creo que se equivocan. Mire, déjeme darle unos ejemplos. Yo he escuchado a algunos que dicen: para mí es inconcebible pensar en que la muerte de un solo hombre haya podido pagar por los pecados de toda la humanidad que ha existido a lo largo de toda la historia. Simplemente eso es absurdo, no tiene ningún sentido para mí. Otros han dicho: para mí lo que realmente es difícil de creer, de hecho es imposible de creer, es el asunto de los milagros. Por la simple razón de que no existen excepciones a las leyes naturales. Y un milagro es exactamente eso. Pensar en Jesús caminando sobre el agua, o convirtiendo el agua en vino, o multiplicando los peces y los panes, esos son solamente cuentos. Porque solamente existen los fenómenos que se dan dentro de las leyes naturales. Otros más han hablado en contra de la resurrección de Jesucristo. Y para hacerlo, para armar sus argumentos, han tenido que formar diversas teorías. Por ejemplo, que Jesús no estaba muerto cuando lo bajaron de la cruz y lo llevaron al sepulcro. De manera que poco tiempo después Él se recuperó de los golpes y de las heridas y se puso de pie y se marchó a otro lugar, dejando la tumba vacía. Esa es una teoría. Otra teoría para intentar explicar la resurrección es que las mujeres, el día siguiente a la crucifixión, cuando fueron a buscar el cuerpo del Señor para lavarlo y ungirlo, se equivocaron de lugar. Llegaron a un sepulcro diferente de donde le habían puesto. Y entonces pensaron que había resucitado. Y empezaron a esparcir una noticia falsa que después los discípulos aprovecharon a su favor, etc. Mis hermanos, todo lo anterior puede resultar difícil de creer para muchos, pero definitivamente no es lo más difícil. Porque hay un solo misterio que, si lo contemplamos a la luz de la revelación bíblica y lo llegamos a creer de corazón, hará que todos los demás misterios y complejidades teológicas desaparezcan. Y me estoy refiriendo a que Dios, el creador de todas las cosas, el que tiene vida en sí mismo, el Todopoderoso, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Si esto, mis hermanos, es verdad,
Si esto lo creemos en verdad en nuestro corazón, entonces todos los milagros de Jesús son posibles, ¿verdad? Entonces la expiación por nuestros pecados por un solo hombre se ha realizado. Entonces la tumba, esa tumba vacía, es producto del inmenso poder de Dios aún sobre la muerte. Mire, para muchos judíos del tiempo de Juan, Jesús de Nazaret había sido solamente un maestro de moral, de esos que había por docenas en aquellos tiempos. Para otros, él había sido un sabio, un curandero, un milagrero, un charlatán o incluso un loco al que otros locos habían decidido seguir. Por eso predicar de él, que había sido el sacrificio perfecto por los pecadores, o que él era el hombre que venció a la muerte, eso para la mayoría era un tropiezo o una locura. Cuando el apóstol Pablo se plantó de pie en medio del Areópago, en esa ciudad de Atenas, enfrente de los hombres más sabios de su tiempo, y les declaró que Jesús se había levantado de entre los muertos, Lucas dice que ellos se burlaban y le decían: ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Lo mismo pasa el día de hoy, mis hermanos. Los hombres de nuestra actualidad no podrán creer en la obra de Cristo, en sus milagros, en su muerte en la cruz, si no pueden creer, primero que nada, quién realmente es Jesús, el Dios verdadero que se hizo carne. Mis hermanos, vayamos a los evangelios y veamos lo que ellos nos dicen acerca de quién es Jesús. En esos evangelios que tenemos en nuestra Biblia encontramos la revelación del Hijo de Dios. Pero tenemos 4 evangelios, así que cada uno lo va a hacer, nos va a presentar esa revelación desde diversos enfoques. En Lucas y Mateo, por ejemplo, se nos cuenta el nacimiento de Cristo, su venida a este mundo, allá en un pesebre, la visita de los magos, de los pastores. Todo eso, mis hermanos, con el tiempo se ha venido suavizando. Se le ha dado un tono muy diferente de lo que originalmente fue, a causa de esa festividad que hoy en día se llama Navidad. Pero si consideráramos la narración sin toda esa suavidad que se le ha querido dar, la narración de estos evangelistas es realmente descarnada y brutal. El Hijo de Dios fue dado a luz en un pesebre, porque los mesones estaban llenos y nadie le ofreció otro lugar. Sin embargo, mis hermanos, todo ese escenario es secundario. No quiero que se confunda. Por más que la fiesta pagana lo adopte y lo trate de presentar como algo bonito y como el asunto central de todo, realmente no lo es. El centro verdadero de esos relatos es que el niño que nació en Belén, de acuerdo a la profecía, era el Hijo de Dios. Ese es el verdadero centro. El niño que nació en aquel lugar no se concentre en el pesebre, en los animales, en los pastores. Concéntrese en el hecho de que aquel niño que nació era el Hijo de Dios. Mis hermanos, sin embargo, ese título Hijo de Dios, con el que se le llama a Jesús constantemente en los evangelios, con el tiempo llegó a ser malentendido. Mire, para los judíos significaba solamente un nombre que se le daba a cualquiera que fuera considerado como un enviado de Dios, lo cual no quería decir en absoluto que tal persona fuera divina. Simplemente era un enviado de Dios, un profeta, un predicador, etc.
Para los gentiles que estaban acostumbrados a los relatos de semidioses, que eran el fruto de las relaciones entre dioses y mujeres, hablar de otro hijo de los dioses, pues no representaba nada nuevo. Por eso Juan, el apóstol del Señor, al escribir su evangelio al final, ya que los otros 3 habían sido escritos y circulaban, Juan, mis hermanos, se va a tomar el trabajo de dejar perfectamente claro lo que quiere decir cuando la palabra identifica a Jesús como Hijo de Dios. Como ya lo hemos mencionado, mis hermanos, saber quién es realmente Jesús es esencial para poder creer todo lo demás que Él hizo, incluyendo su muerte en la cruz. Y eso, mis hermanos, es precisamente la idea que tiene Juan al escribir su evangelio. Que hay que decirlo, mis hermanos, el propósito del evangelio de Juan es que los hombres sean conducidos a la vida eterna, evangelístico. Escuche cuál era el propósito, la idea, el enfoque de Juan. Dice él: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, mis hermanos, para Juan, saber y creer quién realmente es Jesús es lo que te lleva a la vida eterna. No basta que hables de los milagros de Cristo, no basta ni siquiera que hables de la muerte de Cristo, si antes no puedes tú afirmar quién es Él en realidad. Mis hermanos, por esa visión que tenía Juan, la porción más famosa de toda la Biblia acerca de la identidad de Jesús antes de la encarnación es sin duda el capítulo 1 de Juan. En esta porción, mis hermanos, yo quiero que vayamos, por eso le pedí que tuviera su Biblia abierta allí, y yo quiero que note que en los primeros versos 1, 2, 3, 4, etcétera, no se menciona en absoluto el título Hijo de Dios. Aunque se está hablando del Señor, no se utiliza ese título. Al parecer, mis hermanos, Juan va a explicarlo usando otros términos que nos deben llevar a conclusiones inequívocas sobre quién es Jesús. Y posteriormente, toda esa explicación la va a ligar Juan con el título Hijo de Dios. Yo quiero que me acompañe en la lectura de Juan 1, de los versos 1 al 4 y después el verso 14. Hágalo con su vista solamente, yo lo voy a leer en voz alta y luego de manera resumida voy a intentar explicar estos pasajes que son complejos a menudo para tratar de razonar en ellos y más para explicarlos. Pero primero que nada, acompáñeme a leerlo con su vista solamente. Dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, lo primero que yo quiero decirle es que Juan llama al personaje central de estos versos el Verbo. No Hijo de Dios, lo llama el Verbo. Y usa este nombre porque haciéndolo no iba a haber peligro de que los judíos pudieran malinterpretarlo. Miren, los hombres de aquel tiempo que leían el Antiguo Testamento iban a saber de inmediato de lo que estaba hablando Juan cuando él hiciera uso de este nombre, el Verbo. Resulta, mis hermanos, que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es su expresión creadora. La palabra, mis hermanos, es ese poder en acción para cumplir el propósito de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra de Dios
mis hermanos, es la expresión misma de su propósito. Como si la palabra tuviese poder en sí misma para llevar a cabo el propósito expresado. Así que al usar la palabra o la frase el verbo, los judíos entendían que Juan estaba hablando de la palabra de Dios. En el Génesis se nos enseña que en la creación Dios dijo sea y fue. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Él dijo y fue hecho, dice el Salmo 33. De manera que el verbo de Dios, mis hermanos, es Dios obrando. Ahora, una vez dicho eso tocante al verbo, quiero, mis hermanos, ir brevemente a los versos que leímos y quiero explicarles siete cosas que Juan nos dice acerca de quién es Jesús, ese Jesús del que él predica, qué era ese Jesús del que él quería hablar a los hombres. Es importante, mis hermanos, antes que todo saber quién es Jesús. Así que déjenme comenzar 7 cosas rápidamente. Número 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Y ahí, mis hermanos, tenemos la eternidad del verbo. La frase en el principio que utiliza Juan es equivalente a Génesis 1:1, donde se nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora la frase, mis hermanos, está hablando de un principio absoluto. De manera que cuando las demás cosas comenzaron, incluyendo al tiempo, el verbo ya era. Quiero, mis hermanos, que noten, además, otro detalle, que Juan deliberadamente usa la palabra era en esa frase. En el principio era el verbo. ¿Por qué digo que la usa deliberadamente? Porque él contrasta la palabra era con las palabras que aparecen ahí en el versículo 3. Las palabras fueron hechas, hecho y fue hecho. Era es algo totalmente contrastante con eso. Cuando Juan habla de fueron hechas, está hablando de las cosas creadas. Cuando usa la palabra era y la aplica al verbo, está hablando de algo que no tuvo principio. Mire, esa palabra era, en el texto griego, está en una forma del verbo que se llama forma imperfecta. Y cuando se utiliza, mis hermanos, esta forma imperfecta, se está hablando de una acción continua en el pasado. Los tiempos en el idioma griego no hablan de pasado, presente y futuro. Los tiempos en el idioma griego hablan de qué tanto avance está teniendo una acción. Y cuando dice aquí que el verbo era, está hablando de una acción continua en el pasado, es decir, que nunca termina. De manera que lo que Juan está afirmando acerca del verbo es que ese verbo, sea quien sea, es eterno. Eso es lo primero que Juan comienza diciéndonos, el verbo es eterno. Número 2, y el verbo era con Dios, verso 1. Ahora, mis hermanos, aquí tenemos un asunto más, la personalidad del verbo. Mire, esa palabra que lleva a cabo los propósitos de Dios es un ser personal concreto, que se encuentra en una relación eterna de comunión activa con Dios. Es decir, mis hermanos, que Dios el Padre no ha existido solo por la eternidad, sino Dios ha existido en una eterna relación personal con alguien más. Ese alguien más es a quien Juan llama el verbo, y es una persona. La palabra con, en esta frase, y el verbo era con Dios, es la traducción de la palabra griega pros, que significa mucho más que estar al lado de. Es una preposición que implica relación. Escuche esto, una relación dinámica, en movimiento, una constante interacción entre dos personas, al grado, mis hermanos, de tener una intimidad que implica coigualdad.
Es decir, que comparten la misma esencia, pero no la misma personalidad. Son dos personas distintas, pero compartiendo la misma esencia divina. Lo primero, el Verbo es eterno. Lo segundo, el Verbo es una persona diferente del Padre. Número 3, y el Verbo era Dios. Y aquí, mis hermanos, encontramos la deidad del Verbo. Ahora, si bien, mis hermanos, el Verbo es distinto del Padre, no es un ser creado. Es divino en sí mismo, como también lo es el Padre. De manera, mis hermanos, que el misterio que enfrentamos en estas palabras es el misterio de las distinciones personales dentro de la unidad que es la deidad, porque es un solo Dios. Ahora es importante, mis hermanos, saber que en el texto original la palabra teos, que aquí se traduce como Dios, carece de un artículo personal, que en este caso debería ser masculino. En griego debería decir, y el verbo era el Dios, siempre se escribe así. Sin embargo, aquí no existe el artículo él. Y esto, mis hermanos, es porque Dios no es usado en este pasaje como un sujeto, sino como un adjetivo, en este caso como un atributo. De manera que lo que Juan nos está diciendo es que a quien él llama el Verbo, es divino, posee la esencia de la divinidad, posee los atributos de Dios. Él es esencialmente Dios mismo. Todo eso, mis hermanos, nos está diciendo Juan en un solo verso. Número 4. Todas las cosas por Él fueron hechas, versículo 3. Aquí, mis hermanos, tenemos al Verbo en su función creadora. Mire, Él es el agente del Padre en todo acto creador que el Padre haya realizado jamás. Todo lo que ha sido hecho por medio del Verbo. De manera, mis hermanos, que podemos entender que si el Verbo es quien creó todas las cosas, luego entonces Él mismo no es un ser creado, porque Él creó todas las cosas. Así que, mis hermanos, otra cosa que Juan afirma tocante a Él es que Él crea todo, pero Él mismo no es una criatura. Número 5, en Él estaba la vida, versículo 4. Aquí encontramos, mis hermanos, al Verbo vivificando. No solamente hay vida física en el ámbito de las cosas creadas, mis hermanos, salvo en y a través de Él. Aquí, mis hermanos, está la respuesta bíblica al problema del origen y la continuidad de la vida en todas sus formas. La vida, mis hermanos, la da y la mantiene el Verbo. Las cosas creadas no tienen vida en sí mismas, sino que tienen vida en el Verbo, la segunda persona de la deidad. Pero, mis hermanos, no solamente la vida física proviene y se sustenta en Él, sino también la vida espiritual. De manera que nadie puede nacer de nuevo si no es por el Verbo divino, como más adelante lo va a decir Juan, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Verbo crea todas las cosas y les da vida. Número 6, y la vida era la luz de los hombres. Y aquí encontramos, mis hermanos, al Verbo en su función reveladora. Al dar vida también da luz. Y eso, mis hermanos, quiere decir que todo hombre recibe intimaciones de Dios por el hecho de estar vivo en el mundo de Dios. Es decir, que el Verbo ha puesto la capacidad en el hombre de intuir a Dios a través de lo que ve de la creación de ese Dios. Pero también, mis hermanos, el Verbo puede dar una visión o revelación especial, espiritual, de sí mismo a los hombres, que los conduzca a la vida eterna.
El Verbo, mis hermanos, da vida y también da luz para que los hombres perciban a Dios y puedan ir a la vida eterna. Número 7 y última. Y aquel Verbo fue hecho carne. Versículo 14. Aquí tenemos, mis hermanos, al Verbo encarnado. Aquel Verbo fue hecho carne. El niño en el pesebre de Belén era nada menos que el Verbo eterno de Dios. Por fin, mis hermanos, Juan identifica a quien llama el Verbo, con el hombre de carne y hueso al que conocieron como Jesús o como el Hijo de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Aquí está, mis hermanos, la identificación del Verbo con el Hijo de Dios. Y esa identificación es nuevamente confirmada en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De manera, mis hermanos, que Juan está declarando lo que debemos entender cuando la Biblia usa el término Hijo de Dios. No hay manera de que nos confundamos. ¿Qué dijo Juan tocante al Hijo de Dios? Que Él es eterno, que Él está en una comunión íntima con Dios, compartiendo una esencia, que Él mismo es Dios, que es el creador de todas las cosas, que da vida a todo lo que existe, que da luz a los hombres. Jesucristo, el Hijo de Dios, no es meramente un gran maestro de moral, no es un sabio o un filósofo más entre los muchos que han existido, no es un engañador, un hechicero o un encantador. Al decir que es Hijo de Dios, la Biblia quiere decir que Él mismo es Dios. El misterio de la encarnación, mis hermanos, es pues que Dios llegó a hacerse hombre sin dejar de ser Dios. Cuando el Verbo divino se hizo hombre, eso no quiere decir que Él abandonó el cielo y dejó de ser omnipresente. Él seguía estando presente en todo lugar, además de estar encarnado. Como lo dice el teólogo Gene Clark, erramos si pensamos que el Verbo es capaz de una sola actividad a un tiempo. Él es capaz de toda la actividad de Dios. La encarnación no es una división de Dios. La verdad es más bien esta, que el Dios que en su actividad despliega una variedad infinita, añadió a las expresiones de su carácter otra manera de revelarse, haciéndose hombre, lo que es una forma adicional de actividad en la cual pudo entrar sin retraerse de ninguna otra actividad. Realmente, mis hermanos, la encarnación es un misterio que nunca vamos a poder comprender del todo. Sin duda, mis hermanos, no lo podemos explicar exhaustivamente. Solamente podemos formular la doctrina. Tal vez, mis hermanos, la formulación más famosa de la encarnación es la que se conoce como el credo atanasiano. No sé si ha escuchado algo acerca de Atanasio. Fue uno de los hombres que levantó la voz en contra de la herejía del arrianismo, los antepasados de los testigos de Jehová. Este credo dice así: nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre. El que si bien es Dios y hombre, sin embargo no es dos, sino un Cristo. Uno, no por la conversión de la deidad en carne, sino al tomar de la humanidad e incorporarla en Dios. Es maravilloso el credo de Atanasio. Mis hermanos, nuestra mente no puede ir más allá al tratar de entender el misterio de la encarnación del Verbo.
Eso que vemos allí en el pesebre, en las palabras de Charles Wesley, es a nuestro Dios circunscrito a un espacio. De esa manera lo dice él, hecho incomprensiblemente hombre. Mis hermanos, dicho todo lo anterior, yo me pregunto, ¿qué debería producir en nosotros meditar en estas cosas? ¿Qué debería producir en nosotros saber acerca de la encarnación del Verbo de Dios? El Nuevo Testamento no nos dice que nos dediquemos a estar ahí pensando acerca de los problemas físicos para que Dios llegara a ser hombre. O de los problemas psicológicos que debió haber tenido Jesús al tener dos mentes ahí en su cabeza, una mente humana y una mente divina. El Nuevo Testamento más bien nos invita, mis hermanos, a adorar a Dios por el amor que en esa encarnación se nos mostró a nosotros. Porque, mis hermanos, al encarnarse el Hijo de Dios, se nos está mostrando un gran acto de condescendencia y humillación. Aunque Él tenía la naturaleza de Dios, dice Pablo, no quiso insistir en conservar su derecho de ser igual a Dios, sino que dejó a un lado lo que era suyo y tomó la naturaleza de siervo. Al nacer como hombre, y cuando tenía la forma de hombre, se humilló y por su obediencia fue a la muerte vergonzosa de la cruz. Y esa muerte, mis hermanos, fue para nuestra salvación. Y yo quiero que usted no pierda nunca de vista esto. El misterio de la encarnación tiene un fin, y ese fin es la salvación. Mire, ha habido en la historia de la Iglesia quienes han pensado que la encarnación del Hijo de Dios tenía algunos otros propósitos. Por ejemplo, hay quien dijo que venir a perfeccionar el orden de la creación era uno de esos propósitos. Digo, yo no sé qué quiere decir con eso. Sin embargo, la Biblia no deja la menor duda de cuál era el verdadero propósito de la encarnación de Dios. Dice el apóstol Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Para qué Dios abandonó todo lo que Él era y toda la riqueza que tenía y se hizo pobre? Para enriquecernos a nosotros. ¿Y qué significa ser enriquecidos por Él? El mismo apóstol nos los dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Somos enriquecidos, mis hermanos, al ser redimidos por la sangre del Hijo de Dios, al ser perdonados nuestros pecados por su muerte en la cruz. Mis hermanos, yo deseo de verdad que usted entienda esto. No solamente que lo sepa, porque saberlo, así como usted se puede saber una poesía, o se puede saber un cuento, eso no cambia en nada nuestra manera de comportarnos. Pero entender esto sí puede tener consecuencias prácticas para nosotros. Que si Dios se hizo hombre y nació en un pesebre, no fue bajo un aspecto romántico y dulzón, sino que fue, mis hermanos, para salvarnos por medio de la muerte en la cruz. No fue, mis hermanos, un tipo de postal navideña, donde usted ve al pequeño niño en un pesebre y los bueyes y angelitos y pastores. Eso, mis hermanos, no es el centro del misterio de la encarnación. El centro es que Él se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Como dice el afamado teólogo J. I. Packer, el Nuevo Testamento no conoce una encarnación
que pueda definirse aparte de su relación con la expiación. El Calvario y no Belén es el centro de la revelación, y toda elaboración del cristianismo que olvide o niegue esto distorsiona el cristianismo, sacándolo fuera de foco. La significación crucial de la cruz, la significación crucial de la cuna de Belén radica en el lugar que ocupa en la secuencia de pasos que condujeron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Y no podemos entender el mensaje a menos que lo veamos en dicho contexto. Mis hermanos, lo que yo quiero que usted se lleve el día de hoy ahí en la mente es que el más grande misterio, que el Dios omnipotente se hiciera hombre,